Hola, mentes del mañana. Vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemáticas referente a las propiedades de logaritmos. Y en esta oportunidad, nuevamente vamos a hacer ejemplos con el logaritmo de un producto, que nos indica que es igual a la suma de logaritmos de sus factores. Entonces, anotemos un segundo ejemplo que nos piden desarrollar los siguientes logaritmos. Tenemos un inciso A que nos piden desarrollar el logaritmo en base 5 de un argumento 10. Ahora acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El argumento, en este caso 10, vamos a descomponer en factores. Anotemos logaritmo en base 5 de el 10. El 10 en factores viene a ser 2 por 5. En este caso en factores primos, ¿no? 2 por 5. ¿Listo? Ahora, acá tenemos logaritmo de un producto, puesto que 10 hemos anotado 2 por 5 como producto. Y sabemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos de sus factores. Entonces anotemos, esto va a ser igual al logaritmo en base 5 del primer factor. El primer factor es 2. ¿Listo? Más el logaritmo en base 5 del segundo factor. El segundo factor es 5. ¿Listo? Ya hemos desarrollado. Pero acá un detalle. En el primer término del logaritmo no desarrollamos ninguna propiedad, puesto que no cumple, ¿no?, las propiedades que hemos visto hasta el momento. Copiamos tal como está. Logaritmo en base 5 de 2. Más, sí, en el segundo término del logaritmo. Fíjense, base y argumento son iguales. Por lo tanto, el logaritmo de base y argumento iguales siempre va a ser 1. Es decir, logaritmo en base 5 de 5, 1. Y anotamos a continuación. Listo, no tenemos más propiedades por cumplir. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 2 más 1 viene a ser nuestro resultado final. Ahora, comencemos con el inciso B. Tenemos logaritmo en base m de 12m y nuevamente tenemos el logaritmo de un producto, ¿no? Entre 12 y m hay la multiplicación. Comencemos a desarrollar, y es igual a la suma de logaritmos de sus factores. Entonces tenemos logaritmo en base m de 12. El primer factor, anotamos 12, más el logaritmo en base m del segundo factor. Anotamos el logaritmo en base m. El segundo factor es m. Muy bien, ahora nuevamente acá tenemos base y argumento iguales. Por lo tanto, el logaritmo de base y argumento iguales va a ser 1, ¿no? En este caso, logaritmo en base m de m es igual a 1. Ahora bien, en el logaritmo en base m de 12, en esta parte, en el primer término, vamos a realizar el mismo procedimiento del inciso A. Y 12 vamos a descomponer en factores. Anotamos logaritmo en base m de y hacemos operaciones auxiliares. El 12, reitero, descomponemos en factores. Entonces tenemos mitad de 12, 6, mitad de 6 viene a ser 3, y tercias de 3 tenemos que es igual a 1. Por lo tanto, vamos a anotar el 12, ahí está, va a ser igual, fíjense, tenemos 2, anotamos 2 y se repite dos veces, 2 elevado al cuadrado por el único factor 3 que anotamos ahí. 12 al cuadrado va a ser igual, 12 va a ser igual a 2 elevado al cuadrado por 3. En lugar de 12 hemos anotado esa descomposición. Y más 1, ¿no?, que nos ha dado el resultado de ese logaritmo de base y argumento iguales. Y nuevamente tenemos acá el logaritmo de un producto. Entonces procedemos a desarrollar ese logaritmo de un producto. Va a ser igual al logaritmo en base m de el primer factor. El primer factor es 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces anotamos ahí 2 elevado al cuadrado más el logaritmo en base m, vamos a anotar, del segundo factor. El segundo factor es 3. Listo. Ya tenemos ahí desarrollado el logaritmo de un producto. Y más 1, ¿no?, que nos falta ese término. Más 1. Copiamos ahí. Ahora,
Veamos en el primer término del logaritmo desarrollado. Aquí tenemos logaritmo de una potencia. Entonces, eso podemos escribir el logaritmo en base m de el cuadrado nos indica que la base, en este caso 2, tenemos que multiplicar 2 veces, ¿no? Ahí. Multipliquemos entonces. 2, voy a anotar 2 por 2. Ahí está, 2 veces. Más, eso de acuerdo a lo que nos indica el exponente, ¿no? Más el logaritmo en base m de 3. Copiamos tal como está porque puesto que no identificamos ninguna propiedad para poder desarrollar. Y más 1. Muy bien. Y nuevamente acá tenemos el logaritmo de un producto. Logaritmo de un producto. Ojo, no estamos desarrollando como en el anterior video el caso. Cuidado que lo coloquen 2, logaritmo en base m de 2. No es así. La base y el argumento son distintos. Entonces esto va a ser igual al logaritmo en base m de 2 más el logaritmo en base m de 2. Tenemos que aplicar nuevamente el logaritmo de un producto, ¿no? Ahí no es como en el anterior caso, video que habíamos visto. Ojo, mucho cuidado. Más el logaritmo en base m de 3, copiamos tal como está, y más 1, ¿no? Más esa unidad. Anotamos más y copiamos el 1. Ahora, aquí un detalle que quiero enseñarles y una terminología muy importante también. En esta parte de acá, logaritmo en base m de 2 más logaritmo m de base 2 o en base m de 2. Tenemos logaritmos semejantes. ¿Por qué semejantes? Porque las bases y los argumentos son iguales en ambos logaritmos. Fíjense, m y el argumento es 2, 2. Cuando cumple esta condición, se denominan logaritmos semejantes. No se van a olvidar ese detalle. ¿De acuerdo? Al igual que en álgebra, con los términos semejantes, podemos sumar y restar. En este caso tenemos 2 veces el logaritmo en base m de 2. Entonces, anotamos 2 logaritmo en base m de un argumento 2. Copiamos el mismo logaritmo semejante, ¿de acuerdo? Y nuevamente, si sumamos o restamos logaritmos semejantes, el resultado también tiene que ser logaritmo semejante. Y más, copiamos logaritmo en base m de 3 y más 1. Listo. Esa es la manera de resolver logaritmos semejantes, ¿de acuerdo? Muy bien. No tenemos más que desarrollar, entonces el logaritmo en base m de 2m es 2, logaritmo en base m de 2 más logaritmo en base m de 3 más 1, siendo este nuestro resultado final del inciso B. Muy bien. Pasemos a un inciso C, que es logaritmo en base B de un argumento u elevado a la sexta. Es muy parecido a los logaritmos semejantes que vamos a realizar en acá. En este caso, la base que es u tenemos que multiplicar 6 veces. Anotemos, logaritmo en base b de, abrimos paréntesis, reitero, u multiplicamos 6 veces, ahí está. U por u por u por u por u por u. Hemos multiplicado 6 veces, ¿no? Ahí está, de acuerdo a lo que indica el exponente, 6 veces. Ahora, nuevamente acá tenemos el logaritmo de un producto y eso es igual a la suma de los logaritmos de sus factores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el logaritmo en base b del primer factor que es u más, notemos más, el logaritmo nuevamente en base b del segundo factor que también es u más el logaritmo en base b del tercer factor. El tercer factor también es u. Copiamos ahí, sigamos, más el logaritmo en base b del cuarto factor. El cuarto factor es u, más el logaritmo en base b
del quinto factor. El quinto factor también es u. Ya se imaginarán, ¿no? ¿Cuántos logaritmos semejantes vamos a obtener? Más el logaritmo en base u del sexto factor, del último factor, que también es u. Y nuevamente acá tenemos logaritmos semejantes. ¿Cuántas veces? Tenemos 6 veces. Y reitero, llamamos logaritmos semejantes cuando en todos se repite la misma base y el mismo argumento, ¿no? BU, fíjense, BU, en todas es BU. BU, BU. Por lo tanto, estamos hablando, reitero, de logaritmos semejantes. Ahora, acá un detalle. ¿Cuántos logaritmos semejantes tenemos? 6. Entonces decimos, por lo tanto, el logaritmo en base b de u elevado a la sexta va a ser igual. Tenemos 6 veces el logaritmo semejante, ¿no? 6 veces. Vamos a anotar 6. Si sumamos todos, nos va a dar 6 veces el logaritmo en base b de u, puesto que todos son el mismo logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces anotamos logaritmo en base b de u. Listo, con lo que ya tenemos nuestros resultados. 6 veces logaritmo en base b de u. Y aquí un detalle, fíjense acá. El exponente del argumento es 6 y el coeficiente del logaritmo semejante también es 6. Algo interesante, ¿verdad? Esta es una propiedad de logaritmos, que más adelante lo vamos a ver y lo vamos a demostrar. Entonces, nuestro resultado final del inciso C es 6 veces logaritmo en base b de u. De esta manera hemos aprendido a desarrollar el logaritmo de un producto. A la vez hemos aprendido lo que se refiere a logaritmos semejantes. Les voy a pedir que no se olviden porque esta terminología lo vamos a utilizar más adelante. Espero les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal y les pido también puedan compartirlo. Nos vemos en los próximos videos.